Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda Fray Julio César para invitarles y reflexionar la palabra del Señor en este día martes 4 de junio. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar del Evangelio de San Marcos. Le enviaron después a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas. ¿Por qué no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrame un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, Jesús denuncia la falsedad de su pregunta de estos fariseos y herodianos. Reconoce que allí no hay nada de verdad, ni de interés por conocer la verdad, y al contrario, de alguna manera, saliéndose inteligentemente a esta pregunta maliciosa, pide una moneda y ve que circulaba dinero que no estaba permitido dentro del templo. No era denario precisamente. Aquellos que censuraban a Jesús por el impuesto van contra la ley y tienen en los bolsillos de sus túnicas una moneda que era prohibida tenerla, por lo menos en el templo de Jerusalén. Jesús habla simplemente de devolver al César lo que es del César y de respetar para Dios lo que es de Dios. En el fondo, distingue dos jurisdicciones completamente distintas y, sin entrar en polémicas con nadie, desconoce ese señorío del emperador romano, del César. Hoy, en nuestra vida, tenemos que reconocer que también el mundo profano y el mundo divino marchan en lados opuestos. Si bien pueden ser paralelas, nunca se juntarán. Hoy reconocemos que a veces aplicamos la lógica del mundo a la lógica de Dios. Y es cuando nos hemos equivocado, es cuando nos hemos salido ya absolutamente de la verdad de Dios. Y es precisamente cuando reconocemos nuestra equivocación en la iglesia. Por ejemplo, la iglesia y los evangelizadores podemos caer en la falsa lógica del mundo cuando creemos que para evangelizar se necesita sobre todo poder económico, poder social y poder político. No es la verdad. No es eso verdad.
sea, es lo que estamos viviendo precisamente es eso, ¿no? Lo primero para evangelizar, y esto lo remarca Jesús, es el fuego del Espíritu Santo. No es tener ese poder económico, poder social o el poder político. No se necesita eso. Jesús nos los ha enseñado, los discípulos nos lo han enseñado, los santos nos los ha enseñado y remarcado. Los grandes hoy en este tiempo, los grandes apologistas, teólogos que están muy arraigados a la verdad de Dios, van predicando, van anunciando el Evangelio sin ninguna necesidad o financiamiento, movidos por la gracia del Espíritu Santo para poder entender o hacer entender a esas personas que están equivocados. Por eso necesitamos reconocer en nuestra vida el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. Luego se necesitará dinero. Luego se necesitará pues otros accesorios. Pero lo más importante no es actuar con las lógicas del mundo, donde coloca en primer lugar el Dios dinero, el Dios poder, el Dios de ser importante, etcétera, etcétera. A veces pensamos que para hacerle creíble al mundo el Evangelio cristiano, tenemos que reducir, disminuir las exigencias morales del Evangelio. Y esto es una pena de verdad ver cómo muchos espacios dentro de la iglesia, personas que prefieren adecuarse a los criterios del mundo y no a los criterios de Dios. Predicar a la gente, por ejemplo, que un adulterio no está mal. Predicar a la gente que un aborto no está mal. Predicar a la gente que ya no hay pecado en este mundo, o utilizar otro término en lugar de pecado, que no está mal, que eso hoy está permitido, que no pasa nada. Hay que seguir según los criterios de la posmodernidad y necesitamos, dicen muchos, actualizarnos. Necesitamos estar acorde a la modernidad de este mundo. Por eso pensamos que con eso nos ganaremos el favor. Qué gran equivocado estamos, enormemente equivocados, que para agradar al mundo tenemos que dejar la verdad, la esencia de la predicación y la misión que Jesús nos ha enseñado. Qué equivocados estamos cuando pensamos que tenemos que agradar al mundo. Qué equivocados, de verdad, estamos en esas condiciones. Sepan que cuando el Evangelio pierde su exigencia, su nivel de compromiso, cuando se niega la cruz, el Evangelio es como la sal sosa. No sirve sino para tirarla fuera
y que la gente la pise. Por eso, queridos hermanos, hoy Jesús, con su respuesta, nos abre la inteligencia, la sabiduría y el entendimiento para poder conocer y comprender qué es lo que quiere el mundo y qué es lo que tiene que hacer la iglesia frente a ese mundo tan materialista, este mundo tan relativista y sobre todo que poco le interesa las cosas de Dios. El Señor te bendiga a ti y a tu familia, y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.